Hola, les habla Bernard Schott. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde en lo que es radiotepeaca.com. Los espero. Buenas noches en este jueves 20 de junio, saludándolo aquí desde el programa Entre Médicos, desde Tepeaca, Puebla. Hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada en fisioterapia, Jenny Cintia Rendón Castillo. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy Bienvenida buenas noches, doctor. a este programa interesante que, pues, abarcando la cuestión médica entre salud, siempre es importante e interesante mencionar los parámetros de la medicina, ¿verdad? Y no cabe duda que la fisioterapia es una parte fundamental ahora que nos estamos dando cuenta dentro de la recuperación de las personas que en algún momento tuvieron algún accidente o tuvieron alguna fractura, alguna luxación, como hace rato mencionabas, quemaduras. Obviamente que ahorita vamos a entrar en el tema interesante. Jenny es egresada de la Universidad Politécnica de Amozoc. No cabe duda que las instituciones públicas en nuestro estado nos hablan de la calidad de todos nuestros egresados de ahí, ¿verdad? Pues bienvenida al programa y cuéntanos, Jenny, ¿qué es la fisioterapia? Pues bueno, la fisioterapia es muy nueva aquí en México, realmente es una de las carreras que no ha sido muy explotada. Bueno, la fisioterapia comprende muchas técnicas, es una ciencia y arte, también involucra, en la que ocupamos agentes físicos, ejercicio terapéutico, entre otras disciplinas o técnicas específicas para cada paciente. Entonces, es un campo muy amplio en el que pues tenemos o las personas tienen que tener un poquito de más conocimiento sobre las cosas en las que nosotros le podemos ayudar al paciente ante una rehabilitación, ante cualquier enfermedad. En muchas cosas entramos nosotros, desde que son los pacientes bebitos, estimulación temprana y demás, niños en su pleno crecimiento, hasta la edad adulta. Somos una gran pieza fundamental en el tratamiento de muchas lesiones, de muchas patologías. Entonces es una rama que debería de ser explotada o se debe de dar a conocer mucho más, un mayor enfoque en la fisioterapia. Bueno, no cabe duda que hoy hablábamos, amigos, en el programa pasado, que la medicina actualmente es multidisciplinaria. Y al referirme a decir que es multidisciplinaria es que necesitamos la ayuda de todos los especialistas en el área médica para que un paciente llegue a recuperar completamente la salud. Anteriormente estábamos muy equivocados en la situación de que nosotros tratábamos al paciente desde el punto de vista clínico, con medicamentos desde el punto de vista farmacológico, ¿verdad? Cuando que muchos pacientes requieren la terapia física, ¿verdad? Para una recuperación total de la salud, ¿verdad? Hace rato mencionabas la rehabilitación. ¿Qué podemos entender o qué puede entender nuestro auditorio por rehabilitación? ¿Y en qué tipo de pacientes está indicada la rehabilitación? Pues la rehabilitación como tal comprende tanto la recuperación del paciente tras alguna enfermedad o lesión y también influye mucho en la readaptación de sus actividades de la vida diaria de cada paciente. Cada terapia es muy diferente con cada paciente, es una técnica en específica o una terapia en especial para cada uno. ¿Quiénes lo necesitan? Pues todas las personas que hayan tenido algún accidente, alguna enfermedad. Estoy hablando de enfermedades muy graves como derrames cerebrales, eventos cerebrovasculares, hasta fracturas. Entonces, también los pequeños necesitan una rehabilitación cuando vienen con problemas en el neurodesarrollo. Nosotros ayudamos con estimulación temprana para poder que los niños puedan alcanzar su óptimo desarrollo de acuerdo a sus etapas. Entonces es muy amplio realmente. Vamos a englobar cada uno de los temas que nos estás mencionando, Cintia, y no cabe duda que hoy uno de las enfermedades fundamentales y que ha cobrado mayor índice en nuestra población infantil, ¿verdad? Es los famosos problemas de desarrollo infantil, sobre todo hoy con los programas de gobierno como el programa EDI, ¿verdad? Para que nuestro niño tenga un buen desarrollo neurológico. Pero encontramos actualmente un sinnúmero de niños con problemas de tipo neurológico,
¿verdad? ¿Cuáles son los más frecuentes que ustedes como fisioterapistas ven y cuál es el tratamiento? ¿Y cómo es que la madre principalmente va a detectar esa alteración neurofisiológica en el niño? Pues bueno, el pequeño desde su nacimiento se hacen varios ítems y hay escalas en las que uno puede observar cómo va haciendo el desarrollo correcto de un bebé. Desde el primer mes deben de hacer ciertos patrones de movimiento, los movimientos que hacen con sus manitas, incluso los giros de cabeza. La madre se suele dar cuenta, y más una mamá se puede dar cuenta de que su bebé algo no anda bien. Entonces nosotros como terapeutas aplicamos escalas para determinar alguna falla. ¿Cuáles son los principales? Pues sería POC o EMOC, es la enfermedad cerebrovascular, bueno, una parálisis cerebral como es comúnmente llamada. Este síndrome de Down es lo que más atendemos también para ayudarles con esas etapas de desarrollo y pues algunos retrasos, ya sea por problemas en el nacimiento, falta de oxigenación al nacer, pueden venir desarrollar varios síndromes. Entonces son de los principalmente que nosotros atendemos. Se empieza pues con una valoración y pues incluso utilizamos técnicas como percusiones, pase de texturas, todo esto para estimular al bebé y conforme a la etapa en la que esté o el mes, se estimula para que logre hacer los ítems que tiene que desarrollar en esa etapa de su vida, para que lograr nosotros que el bebé pueda caminar, que el niño pueda desarrollarse de una manera muy amplia. También, aparte de la fisioterapia, pues existen otras ramas de la terapia, como es terapia ocupacional o terapias de lenguaje, que esas pues ya incluyen aún en los pequeños, más allá de su desarrollo. ¿Qué es un ítem, licenciada? ¿Qué es un Un ítem? ítem, bueno, son los, digamos, pues podemos decir los patrones o los movimientos que tiene que hacer el niño a cierta edad o a cierto mes. Por ejemplo, el que llevar sus manitas hacia el centro, hacia línea media, el girar, mover su cabecita, el poderse voltear, el poder gatear. Esos son ítems que son medibles para ver si el bebé tiene un correcto desarrollo o está en retroceso. Todo esto es muy importante porque el primero que lo detecta se supone que debe de ser el médico, ¿verdad? Muchas veces encontramos que una buena exploración del niño, ¿sí? Una buena auscultación, el médico capacitado va a reconocer estos factores, estos signos, ¿verdad? Y va a canalizar a tiempo a la fisioterapeuta para la recuperación de la salud del niño. Quiero entenderlo. De hecho, es lo que entra mucho en discusión que los fisioterapeutas deberían de estar al momento en el que el bebé nace, en el momento del nacimiento del bebé, el fisioterapeuta tendría que estar ahí para hacer las valoraciones correctas y ver si el niño tendrá problemas en su desarrollo y lo más pronto canalizar la fisioterapia. Entonces es muy importante, bueno, que dar conocimiento a eso, que el terapeuta tendría que estar al momento del nacimiento del bebé para checar varias cuestiones ¿Qué ahí. valoración ustedes dan en el nacimiento? ¿Cuáles son los indicadores desde el punto de vista fisioterapéutico? ¿Cuáles son las, ¿cómo podré decirlo? Las acciones o la reacción del niño recién nacido para entender que el niño es sano? Pues en primera sería que al momento del nacimiento el bebé pues tendría que llorar, tiene que tener el llanto. Después nosotros lo tendríamos que pasar a revisión, lo palparíamos para ver si reacciona correctamente. Algunos seguimientos que tendríamos que hacer, movilización de sus articulaciones. Incluso, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero hay estudios que se están haciendo en el que se graba al bebé desde los primeros movimientos primitivos que se le llaman, el cómo coordina o el cómo moviliza sus extremidades, es un indicador que nos va a dar que puede desarrollar alguna patología o que tiene ya una patología. El fisioterapeuta con amplio conocimiento y con mucha experiencia podría detectar una luxación congénita de cadera desde el Sí, nacimiento. se hacen pruebas de cadera, se hace ciertas maniobras en las que nosotros podemos detectar si hay displasia de cadera y luego canalizar a algún aparato ortopédico y posteriormente nosotros entraríamos a movilizar y cuestiones diferentes. Esto quiere decir que un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, que nos evite dejar secuelas y que nos evite, más que nada secuelas, para no
por lo que ustedes van a hacer en ese momento es rehabilitar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y esa rehabilitación, entre más corta sea, va a minorar los gastos, ¿verdad? Y va a hacer que nuestro paciente tenga una salud, pues, del 100% o casi del 100%. Pues en muchos casos es del 100%. Cuando es un diagnóstico oportuno, sí se da que puedan desarrollar. Yo he tenido pacientitos de parálisis cerebral que desde los primeros meses de vida estuvo en rehabilitación, llevan 7, 8 años en terapia, pero han logrado independizarse y poder hacer sus actividades de la vida diaria de una manera muy, muy, muy satisfactoria y a un alcance En muy niños, bien. la rehabilitación, el tiempo de rehabilitación que lleva su recuperación, aproximadamente de qué tiempo es o de qué tiempo debe de ser. Pues depende de la patología, depende mucho, no hay como tal un estándar, pero si nos vamos a un problema neurológico, sí son pacientitos que están 1 año o 2 años en rehabilitación, dependiendo como pues sí, la circunstancia o el daño que ellos tengan. Por ejemplo, en un adulto mayor, pues ya es un poquito diferente, casi siempre son de 10 a 15 sesiones, dependiendo igualmente del problema, pero es más o menos el tiempo que se le da a los pacientes, más o menos. ¿Ustedes como fisioterapistas tienen algún intercambio con el médico tratante o con el neurólogo en ese momento? Por ejemplo, hablando de un niño con una alteración neurológica, con un daño cerebral, ¿sí? ¿Ustedes interactúan junto con el pediatra, con el neurólogo, o hay un divorcio entre el personal médico y el personal de fisioterapia? No, de hecho, pues el trabajo debe de ser multidisciplinario. Debemos de abarcar muchas áreas. Es decir, en algunos casos nos han llegado primero con nosotros y los referimos al neurólogo porque necesitan alguna medicación o algo más, radiografías, tomografías, que además que nosotros debemos de tener el conocimiento. Igual, conforme el niño va avanzando y va tomando su terapia, tiene que seguir asistiendo al neurólogo o dependiendo la especialidad a la que tenga que recurrir. Igual, hasta casos de ceguera en niños que no se detectan porque son pequeñitos, son bebés, tenemos que referir a un oftalmólogo, a un especialista en general para que pueda seguir su tratamiento. Entonces siempre estamos muy de la mano con ortopedistas, con neurólogos, hasta con psicólogos, tanto para el paciente o a veces hasta para los padres, porque es muy difícil que un padre acepte que su bebé o su hijo tiene algún problema. Entonces, para ayudarlos también en ese proceso de aceptación y que ellos quieran ayudar al paciente. ¿Cómo la mamá o el papá va a detectar que su hijo tiene problemas de visión? Un problema de visión, el niño suele, bueno, hay también, bueno, hay estímulos que se le dan al bebé. Por ejemplo, el bebé a cierta etapa tiene que seguir con la mirada a la mamá o tiene que reconocerla o sonreír ante caras conocidas. Entonces ahí se van a dar cuenta que el bebé no ve o sus ojitos están muy dispersos y no hay una correcta enfoque. Entonces la mamá o el papá se puede dar cuenta muy fácilmente que el bebé tiene algún daño. Dentro de la experiencia, ¿esto es más detectable por el médico tratante, por el pediatra, o ha habido casos en los que ustedes detectan sin que el médico tratante lo haya pasado por desapercibido? Pues nosotros como terapeutas, como pasamos mucho tiempo con los niños y pues son sesiones de 1 hora o hasta más tiempo con ellos, hemos detectado muchos, o en mi caso he detectado muchos problemas que no habían sido detectados en el niño y he referido a muchos con el neurólogo o con el ortopedista porque no se había dado cuenta que tenía otro problema además. Entonces nosotros sí lo hemos detectado y les mandamos mucho. Bueno, no cabe duda, nuestro auditorio debe entender y sobre todo las madres de familia que este tipo de problemas muchas veces es detectado por los propios padres, ¿verdad? Y que muchas veces es el papá o la mamá el que casi le da el diagnóstico al médico, ¿verdad? Y ya el médico pues ya lo refiere en su momento a donde debe de ser. En ese caso, pues muchas veces no echamos mano de la estimulación temprana, de la fisioterapia, ¿verdad? Y no entendemos que esto es un complemento, que es un complemento para tener un crecimiento sano, acorde, y que tengamos un niño en las mejores condiciones posibles. ¿Qué les aconsejaría usted a nuestro auditorio, principalmente a las madres de familia, que tienen niños recién nacidos? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes como fisioterapeutas le aconsejan a las mamás para detectar alguna
anormalidad que en su momento dado pudiera requerir de rehabilitación y pudiera requerir de una asistencia especializada por algún médico pediatra o neurólogo. Pues los pequeños, bueno, las mamás, yo les podría decir o recomendar que tendrían que siempre venir a un terapeuta, a una valoración, ya sea que vean a su hijo sano o que no lo vean sano, siempre debe de haber una valoración por parte de un profesional y no está de más llevarlos porque otra cosa, la estimulación temprana no nada más se aplica para pacientes o bebitos enfermos, sino también para optimizar al máximo todo su desarrollo psicomotor. Entonces yo les recomendaría que desde que el bebito nace lo llevaran con un terapeuta o asistieran con nosotros para que nosotros pudiéramos decirles si hay algún problema. Ellos también o los papás también se pueden dar cuenta en el simple hecho en el que bebé no llore mucho, en el que bebé no se mueva, en el que bebé no siga los objetos. Entonces son varias cosas y las mamás se suelen dar cuenta muy rápido. Pero sí yo les recomendaría que la valoración siempre fuera, aquí nace el pequeñito, si no hicieron valoración en el hospital que haya nacido, porque en algunos hospitales lo hacen, en algunos lugares sí siguen ciertos ítems, y es como nos mandan a nosotros, pero sí es muy recomendable que si no lo hacen, mejor acudan con un terapeuta a llevar al bebé a estimulación temprana y ahí nosotros nos podríamos dar cuenta si hay algún otro problema. Cuando nuestras madres están en lugares muy alejados y no pueden acudir a un lugar donde haya estimulación temprana, porque no en todos los lugares hay estimulación temprana ni hay fisioterapeutas, ¿cuáles son los parámetros para iniciar la estimulación temprana? ¿A qué edad la iniciamos? ¿Y cuáles son los ejercicios más frecuentes o más comunes que pueden hacer nuestras madres? Desde el nacimiento el bebé tiene que entrar a estimulación temprana. No, desde aquí nace el pequeñito, si no tuvo complicaciones, luego ir con el terapeuta. ¿Qué es lo que ellos podrían hacer? Movilización de extremidades, pase de texturas desde la más rígida a la más suavecita, hacia arriba, palpar mucho, estimular a la apertura de manos, porque lo que muchos hacen es que ponen el dedito en la mano del bebé, y eso no debe ser, debemos de estimular a que abra manitas, y más que nada el movimiento. Movilizar miembros inferiores, superiores, cabecita. Bueno, pues ya escuchó a nuestro auditorio, principalmente a todas las mamitas, estas indicaciones, estas reflexiones, este compartimiento de conocimientos de la licenciada Jenny para el bien de su bebé. Bueno, pues regresamos al corte, regresamos en unos segundos. Vamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Francisco Jiménez Villa para invitarlos a que nos escuchen en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Noticias, entrevistas, opinión, crónica, historia, sucesos de acontecimientos de ayer y hoy, cultura de nuestros municipios de Puebla. ¿En dónde? Aquí, en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, a través de radiotepeaca.com. ¿Aún no sabes qué estudiar? Academia Cervantes, fundada en 1947, incorporada a la SEP, te ofrece carrera técnica en contabilidad, cultura de belleza y secretariado ejecutivo. Horarios de atención, lunes a viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 8:30 a.m. a 2 p.m. Mayores informes, 249-42-20-036. También en maite-race-18@hotmail.com. Academia Cervantes. Preparamos tu futuro trabajando. Hola, somos sus amigos Jaime y Daniel. Los invitamos a que nos escuchen en su programa Emprendiendo por aquí y por allá. Hablando de negocios y emprendimiento. Escúchanos por radiotepeaca.com. Todos los martes de 8 p.m. a 9 p.m. ¿Qué rollo con el desarrollo? Iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable. Es un programa para conocer cómo crecen, se desarrollan y evolucionan nuestros municipios en la región, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo.
¿Te interesa saber qué debe hacer y cómo debe trabajar tu ayuntamiento? ¿En qué rollo con el desarrollo? Te diremos cómo. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 en radiotepeaca.com. Moria Cerelli tiene para ti una amplia gama de productos entre mesas, sillas, colchonetas, tablones y mucho más. Comunícate con nosotros a los números telefónicos 2241-03-8346 o al número 9191-389040. No olvides, te esperamos. 15 años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Regresamos en esta bonita noche de jueves 20 de junio aquí, para quienes nos acaban de sintonizar, con la licenciada Jenny, fisioterapeuta, fisioterapista, que trabaja aquí en Tepeaca y que es una buena terapista. Estábamos hablando en el segmento anterior de lo que es la estimulación temprana y cómo hacer el diagnóstico correcto en un niño, para diagnosticar a un niño sano y para detectar alguna anormalidad que ya hace rato tuvo usted a bien a ilustrar a nuestras madres, a nuestro auditorio que nos escucha, principalmente las mamás, para que aprendan a detectar alguna alteración y entender que la estimulación temprana comienza al nacimiento y que debe comenzar desde el momento del nacimiento, valorar por el pediatra. Y algo que mencionaba muy importante y muy interesante, ¿no? Que decía aquí la licenciada, que una terapista sería lo ideal que estuviera al momento del nacimiento, del producto, ya sea por cesárea o por parto normal, precisamente para ver las reacciones desde si respiró bien, si lloró inmediatamente, cuáles son sus movimientos, si son dinámicos o si son lentos, ¿verdad? Si hay una buena coloración en la piel, todos esos parámetros que en su momento las mamás deben de conocer, ¿verdad? Porque es muy importante. Muchas veces las mamás son las que nos dan los primeros síntomas y las que muchas veces nos están poniendo el diagnóstico, ¿verdad? Para que nosotros podamos mandar al paciente en tiempo y forma para que haya una rehabilitación y no tengamos una rehabilitación que es lo que va a dejar secuelas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que otro de los temas importantes dentro de la fisioterapia, hace rato comentábamos que era la diabetes mellitus. En los pacientes diabéticos, ¿cuál es la función del fisioterapeuta? ¿Qué enfermedades o qué complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos pueden ser tratados por un fisioterapeuta? Pues incluso desde el momento en el que hay una alteración en la glucosa, niveles altos de glucosa en sangre, nosotros como terapeutas podemos ayudar con ejercicio terapéutico a disminuir los niveles altos de glucosa. A nosotros poner ejercicio bien dosificado en cuanto a cada paciente, podemos lograr que los niveles de glucosa bajen. Si estamos hablando de una diabetes en tipo 1, podemos hacer con ejercicio y con la correcta alimentación, de la mano también con un nutriólogo, podemos lograr que ahí se quede nada más hasta ese proceso de diabetes tipo 1. Entonces esto no muchos lo saben y tienen muy poco conocimiento sobre esto. En qué otra cuestión también ayudamos, en cuestiones de cuando existe pie diabético o en algunas lesiones que las heridas no suelen cerrar correctamente. Se han hecho también algunos estudios en los que la aplicación del láser terapéutico, entre otras cuestiones, pueden ayudar a cerrar o ayudan a mejorar el cierre de las úlceras o de demás heridas que tengan los pacientes. Entonces también es un trabajo muy grande que pues me llevaría horas poder explicar. Hace rato mencionaba algo importante que me llama la atención. Quiero pensar que usted decía que si en un momento dado ustedes hacen un buen diagnóstico con la terapia que ustedes están sugiriendo para el paciente diabético para bajar los niveles de azúcar, evitaríamos que nuestros pacientes se les aplicara insulina. Sí, el ejercicio como tal tiene efectos muy buenos en cuanto al metabolismo del mismo cuerpo y también tanto a la entrada o a la segregación de insulina para poder bajar estos niveles. Entonces sí se podría, con un diagnóstico oportuno, sí se podría
hacer que el paciente no requiriera de inyectar insulina. Sino que utilizara su propia insulina que el Exacto, organismo con el produce, ejercicio hacer ¿verdad? O sea, muchas hacer cosas. trabajar al páncreas para que para que puedan bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, otra cosa que como terapeutas no solamente aplicamos los famosos toquecitos o aparatos, sino que nosotros nos enfocamos mucho al ejercicio terapéutico, mucho, y eso ayuda bastante. En dosificaciones correctas ayuda demasiado. el ejercicio terapéutico, ¿qué entendemos? ¿Qué debe entender nuestro auditorio por ejercicio terapéutico en fisioterapia? Ejercicios incluye calentamiento, estiramiento, ejercicios bien dosificados. Se hace un perfil en el paciente, una entrevista en la que se ve cuál ejercicio es el mejor. En el caso de diabéticos, el ejercicio más recomendado es el aeróbico. Al entrar oxigenación a la sangre hace que se activen varios procesos metabólicos y esto hace que puedan haber diferentes procesos o se favorezcan a que sean de la manera más correcta. Incluso hasta hablando de una depresión, el fisioterapeuta también tendría que actuar ahí con ejercicio terapéutico para poder ayudarlo. Incluye muchas cosas, desde cargar peso, repeticiones indicadas, movimientos de acuerdo al límite articular que tengan. Entonces es muy importante porque no es lo mismo hacer ejercicio, por ejemplo, en el gimnasio, a que ser un ejercicio dosificado y de acuerdo a las capacidades o cada cuestión del paciente. Tocó un tema toral muy importante. Entonces, hace ratito mencionaba usted que en el segmento anterior que en una sala de parto o una sala quirúrgica debería haber un terapeuta, ¿sí? Entonces quiero entender que en todos los gimnasios donde hacen zumba, donde hacen aeróbics, debería haber un terapeuta que dosificara los ejercicios, ¿verdad? Porque muchas veces hemos visto que en los gimnasios, ¿verdad? Mi punto de vista es que se va a hacer resistencia, que hacen fortalecimiento, pero que no va bien valorado, ¿verdad? Que en su momento dado tendría que ser un terapeuta, ¿sí? Y un nutriólogo los que estuvieran guiando ese buen funcionamiento de un gimnasio. ¿Está usted de acuerdo o definitivamente no? Sí, de hecho el terapeuta en primera instancia el terapeuta tendría que hacer la dosificación de los ejercicios. Nosotros como terapeutas deberíamos de estar en primer lugar y nosotros darle la indicación al entrenador para que él pudiera colocar los ejercicios correctos. Es decir, muchos quiero bajar de peso y los ponen a hacer ejercicios con pesas y lo único que hacen es hipertrofiar el músculo, o sea, romper fibras para que el músculo se marque. Entonces realmente no bajan de peso o dependiendo el ejercicio que coloquen. Entonces es muy diferente lo que hacen ellos, que casi siempre se basan en marcar, en hacer. Toca un tema bien interesante y que puede causar mucha polémica. En muchos gimnasios, el uso indiscriminado de anabólicos ocasiona el aumento de la masa muscular de una manera indiscriminada. De ahí que vemos que hay jóvenes o señoritas que están muy marcadas, pero que cuando dejan de hacer ejercicio, todos sus tejidos se ponen flácidos. Y ese paciente o esa persona que se veía atlética, robusta, se pone obesa, con tejidos todos hipertrofiados, ¿verdad? Y que, como yo he mencionado, en un gimnasio van a hacer resistencia física, ¿sí? Van a generar mucha resistencia, pero no van a generar un estado de salud adecuado. Tampoco van a bajar de peso, ¿sí? Sobre todo para aquellas personas que van al gimnasio para hacer zumba, ¿sí? Y que en los espectaculares ofrecen pues dirección de fisicoculturistas en donde les aseguran que van a bajar de peso, en donde van a hacer una buena actividad física y se atreven a recetar anabólicos, que es en lo que definitivamente desde el punto de vista médico no estamos de acuerdo. Debería estar regido o normatizado por la Secretaría de Salud, porque muchas veces estamos provocando alteraciones de la salud de nuestro paciente. Esas alteraciones que van a ser muy difícil de recomponer o de volver a su estado natural a nuestro paciente porque nunca lo va a recuperar, ¿sí? ¿Qué piensa usted al respecto? Es muy peligroso el uso de anabólicos. De hecho, pues no tendría por qué utilizarse. Con una correcta, tanto de ayuda de un nutriólogo, podríamos hacer que el paciente pudiera tener o lograr el objetivo deseado. Muchos, yo lo que siempre he dicho, las personas que están marcadas o que tienen mucha
mucho músculo, no significa que tengan fuerza, es muy diferente. De hecho, no se considera una persona sana el hecho de que esté muy marcado. ¿Por qué? Porque disminuyen los rangos de movimiento articular. Por la misma hipertrofia de la musculatura, pues no es un estado sano. Igual en anabólicos, pues usted mismo lo sabe, puede haber infartos y demás cuestiones que pues con una alimentación correcta, por ejemplo, si quieren, no sé, marcar o tener mucho músculo, con más carbohidratos en la dieta o entre otras cosas podrían lograr el objetivo y con el ejercicio adecuado. Entonces no son necesarios los anabólicos y eso quiero que quede muy claro, y sí estamos muy en contra de tanto los médicos, profesionales de la salud, en que sean regidos esos tipos de productos porque hacen mucho daño. Incluso hasta a mujeres puede llegar a causar esterilidad, muchas cuestiones que son diversas y que pues como no está regido esto, Sí. no hay una correcta comunicación o un conocimiento como tal, pues suelen pasar este tipo de cosas. Y lo hemos visto, ¿no? Yo creo que en algunos deportistas que se han muerto en el campo, al final de los estudios o algunos estudios que se han hecho, han demostrado que eran personas que consumían anabólicos, ¿sí? Que los deportistas de alto rendimiento se supone que deben de estar supervisados por nutriólogos, por kinesiólogos, por fisioterapeutas, y se llega a dar este caso, ¿verdad? Pues en personas que desconocemos o que no tienen acceso a llegar a un fisioterapeuta, pues va a ser más difícil. Y cuéntenos, licenciada, ¿qué tan caro es tener el control de un fisioterapeuta? Porque nuestro auditorio quisiera saber eso, porque yo creo que mucha gente también tiene el temor de ir a un fisioterapeuta por los costos, ¿verdad? Por el tipo de educación, porque a lo mejor dentro de la educación en la salud que hemos impartido o que imparte el sector público en los centros de salud o en los ESAS, a lo mejor no hemos hecho entender al paciente que es muy importante hoy la medicina multidisciplinaria y visitar al nutriólogo, visitar al fisioterapeuta, visitar al kinesiólogo, así como nosotros mandamos al médico internista o al pediatra o al neurólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan accesible están los costos para que nuestros pacientes o no pacientes se acerquen a un fisioterapeuta a pedir un asesoramiento con respecto a este tipo de situaciones? Pues miren, cada fisioterapeuta lo maneja diferente, pero aproximadamente los costos ahorita andan en 300 pesos la consulta. Hay algunos que lo manejan un poquito más caro. En mi caso, pues sí, son 250 la sesión. A veces las consultas no, bueno, también las valoraciones se cobran. Lo que yo hago es su consulta, su valoración y posteriormente luego su sesión terapéutica para que el paciente también vea qué tan bien o qué tan mal le puede caer la sesión de terapia. Entonces yo los invito, yo les diría que pues sale mucho más caro el que tú dejes de hacer tus actividades de la vida diaria o dejes a lo mejor de trabajar o pues sí, pues se dan muchos casos en los que los pacientes llegan a dejar de trabajar por algún dolor o alguna cuestión que tengan y pues sale más caro ya no trabajar al haber asistido a un terapeuta y en tantas sesiones haber podido ayudarlo y adaptar. Eso es muy importante, que nosotros como terapeutas adaptamos al paciente a sus actividades de la vida diaria. Es una de nuestras funciones como terapeutas, readaptar a los pacientes e incluso hacer cambios en la ergonomía de cada paciente. Dependiendo del trabajo que tengan, se adaptan ejercicios, higiene de columna y demás cuestiones, formas de cargar, muchas cuestiones diversas en cada ámbito laboral que tenga el paciente. La sesión de un fisioterapeuta, ¿de qué tiempo consta? Y en esos tiempos, ¿cómo se van midiendo y qué va haciendo usted en cada tiempo? El tiempo que se da aproximadamente es de 1 hora, en la que muchos manejamos agentes físicos para controlar el dolor, para ayudar a disminuir la inflamación, entre otras cosas. Casi siempre se maneja mitad de agentes físicos y la otra mitad de ejercicio terapéutico. Conforme el paciente va avanzando, se va haciendo sesiones un poco más cortas y solamente de ejercicio, ya sea para estiramientos hasta el fortalecimiento y ya la actividad normal del paciente. Siempre son adaptables, así se manejan, adaptables a cada actividad. Es decir, no sé si el paciente es camionero, pongámoslo así, y se fracturó un pie,
los ejercicios deben de ser enfocados a volverlo a readaptar a la función que hacía o al ámbito laboral que tenía. Yo creo que eso es interesante porque estamos dejando atrás no la cultura, sino no se quiere dejar atrás la cultura tradicional de que en su momento dado pues visitamos al huesero o al quiropráctico, ¿verdad? Y que en su momento dado no nos van a solucionar el problema, sino van a recrudecer la sintomatología o la enfermedad, ¿no? Y ya muchas veces cuando llegan al ortopedista o llegan con el médico, y si el médico lo canaliza en tiempo y forma donde debe de ser para tener una rehabilitación que le permita a nuestro paciente recuperar la movilidad al 100%, cosa que a veces, muchas veces no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se tardó y la lesión ya se recrudeció, ya se hizo crónica y el paciente va a recuperar la función, pues yo creo que hasta disminuida en un 50 o en un 60 o hasta más, o incluso me ha tocado ver casos y tal vez a lo mejor me echan muchas personas encima o tal vez sea un poquito ahí la cuestión, pero sí han ido al huesero, me han regresado, si no estaba fracturado, ahora sí está fracturado. Me ha tocado casos en hasta que ver niñas de 2 años, de bebitas, un mal movimiento, la mamá la llevó porque la niña lloraba mucho y pensó que se había torcido, la llevaron y ¿qué causó el curahuesos? Que causó una displasia de cadera, o sea, ambas piernitas salieron de su lugar y la niña tuvo que recurrir a cirugía. Entonces es muy malo que lo lleven a personas porque ellos a lo mejor tienen el conocimiento empírico, podríamos llamarlo así, se los transmite a sus papás, pero ellos no tienen el conocimiento anatómico y en algunos casos a lo mejor y sí les funciona, ¿no? A lo mejor solo era algo pequeño, un desgarre muscular, una sobadita, y a lo mejor se sintieron mejor. También ahí cabe la posibilidad, pero ellos no tienen el conocimiento anatómico que nosotros tenemos, o la preparación como tal de una licenciatura en medicina área de la salud, que se debe de tener para poder tratar ciertas cosas. Entonces, sí a veces hasta les sale más caro, he visto que hasta 700 pesos cobran por ir por un huesero, y realmente no los ayuda en nada. O incluso nada más van con alguien que, por ejemplo, en una parálisis facial, van a lo mejor que solamente les hagan que unos cuantos masajitos y las señoras quedan mal y ya vienen, o pues sí, lamentablemente vienen con nosotros o ya buscan otra ayuda ya cuando el problema ya está muy agravado. Entonces ya es más difícil que los podamos sacar y pues ya no se recuperan así. Claro, definitivamente tiene toda la razón, ¿no? Y yo creo que esta plática interesante para nuestro auditorio es para que aprendan a reconocer todos los signos y síntomas, ¿verdad? Y que tengamos esa capacidad o esa cultura en salud de acudir con la persona indicada, ¿verdad? Que muchas veces lleguemos al médico y el médico sea capaz de decirnos, pues ¿sabe qué? Tiene que visitar a un fisioterapeuta, o ¿sabe qué? La voy a mandar con el nutriólogo, porque muchas veces somos dados a dar una dieta nosotros, que a lo mejor no la calculamos como la debe calcular el nutriólogo, ¿verdad? Y que en su momento dado, tanto médico como nutriólogo deben ir de común acuerdo para lograr una reducción de peso, una reducción de talla en nuestro paciente, sin que alteremos la salud del mismo, ¿verdad? Bueno, pues no cabe duda que este tema es interesante y hacemos un paréntesis pues para agradecer los saludos de las personas que nos están saludando, de Itzel Cerezo, de Rosa María Castillo, de Karina Rivera, de Fernando Cid, de Adriana Martínez, de Nidia Carrillo, de Silvia Carreón y de Jessy, que nos están mandando saludos y nos están escuchando aquí a través de Radio Tepeaca en estas interesantes charlas que semana a semana las hacemos con el fin de que nuestro auditorio tenga una educación en salud y aprenda a hacer el autocuidado de la salud y sepa en su momento dado saber a quién acudir o a quién pedir un consejo. Entonces ya saben que aquí Jenny, nuestra fisioterapeuta, está en la mejor disposición de atenderlos. ¿Cuál es su dirección y dónde está ubicado su consultorio? El consultorio está ubicado en Maximina Vilacamacho número 601, aquí en Tepeaca. Ubicación rápida en la bodega guadalupana, la que está por la curva. Enfrente está ubicado mi consultorio. Ahí por cualquier cosa, duda o aclaración, pues los invito a que pasen. De igual forma, también quiero pues recalcar que la prevención
casi siempre es la mejor opción. Entonces, si ustedes una vez al año visitaran un fisioterapeuta, se darían cuenta o podrían diagnosticar muchas patologías y no tendrían por qué agravarse o llegar hasta que ustedes tengan dolor. Hace rato mencionaba que cuando el paciente es necesario de una rehabilitación, usted puede ir a casa del paciente, ¿verdad? ¿Podría proporcionar su teléfono a nuestro auditorio? Claro que sí, mi teléfono es 22 31 00 11 83. Generalmente voy a domicilio también cuando el paciente no puede trasladarse o es un paciente encamado, en el que ya no lo pueden andar trayendo de aquí para allá. Entonces también ofrezco esa alternativa de ser terapeuta domiciliario. Perfecto. Su número. Bueno, repito, mi número es 22 31 00 11 83. Bueno, ya para cerrar en este último bloque vamos a hablar de las lesiones deportivas. Un parámetro muy importante, muy específico y que hasta ese momento, hasta que nos pasa algo, es cuando entendemos lo importante que es visitar a un fisioterapeuta. La mayor parte de las lesiones en personas jóvenes o en personas adultas, ¿verdad? Son lesiones que pueden causar incapacidad y que a veces la persona que las padece en ese momento, pues las minimizamos y pensamos que no va a pasar nada, ¿sí? A lo mejor nosotros como médicos en algún momento decimos es un desgarre, es una luxación, es una fractura, pero no la valoramos hasta que sentimos que es un desgarre, ¿verdad? ¿Qué se siente en un desgarre y qué se debe hacer en un desgarre? Y el por qué es tan importante acudir a una terapia para que no tengamos una rehabilitación que nos permita o que nos limite la función de alguna parte de nuestro cuerpo, llámese la pierna, el brazo, ¿verdad? ¿Cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes que usted ha visto y que usted atiende en su consultorio? Pues las más recurrentes son desgarros musculares, fracturas, luxaciones, desgarro de meniscos, ligamentosas también, patologías de ligamento. Son las más recurrentes por las que llegan. Por cuestiones, pues juegan fútbol, juegan baloncesto, hombros dañados, dependiendo del deporte son las lesiones diferentes que se van a dar. Entonces, también, así como en un hospital tiene que ser un terapeuta, también, de hecho, en el campo de juego, también en muchos lugares ya está un terapeuta porque se da la atención primaria. Cuando un jugador se desgarra, y lo hemos visto, por ejemplo, en los partidos de México a niveles mundiales, donde está más desarrollada la fisioterapia como España, tienen un fisioterapeuta de cabecera, cada equipo de fútbol. ¿Y esto para qué? Cuando en el campo hay una lesión, hay una atención oportuna y rápida en la que podemos hacer que el jugador vuelva a ingresar a la cancha en ese tiempo, por un tiempo determinado, y que no haya una lesión más allá. Entonces, pues sí, son muy recurrentes. También cabe destacar que también dentro de la fisioterapia hay especialidades. Entonces, hay una especialidad fundamental que es la fisioterapia deportiva, que son un poquito más adentradas. Yo atiendo cuestiones que no son a lo mejor tan de nivel de alto impacto. Ya recurrente hay muchas especialidades diferentes que se enfocan más a patologías aún más profundas de algún paciente lesionado. Bueno, pues nuestro auditorio agradecemos que nos hayan estado escuchando, le damos las gracias a la fisioterapeuta Jenny por ilustrarnos sobre esta rama de la salud muy importante para el bienestar y para el cuidado, para el autocuidado de la salud, sobre todo no solamente física, sino mental y psicológica, ¿verdad? Pues agradecemos y aquí desde Radio Tepeaca los invitamos para que el próximo jueves nos sigan escuchando y invitemos a otra sesión para que hablemos de temas que ustedes mismos nos sugiera, que nuestro auditorio nos sugiera, y con mucho gusto estaremos ilustrando. Licenciada, muy buenas noches y le agradecemos su presencia. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Cansado de comer siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal.
Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. Escucha la hora que marca la diferencia, por medio de la proclamación, la oración y la reflexión. La hora de la Divina Misericordia, el gran don de Dios, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con mensajes que vivifican el alma. Aquí, a través del www.radio